Saludos y bienvenidos a Sumo en el Podcast. En el episodio de hoy tenemos un luchador de sumo llorando tanto en el dojo que pierde un lente de contacto. En el podcast de hoy analizamos la tremenda emotividad en los retiros de Hokuto Fuji y Takara Fuji, con besos imprevistos incluidos. Además, encendemos las alarmas con el reporte de salud para París. Te contamos quiénes viajan con dolores evidentes, quiénes caminan con normalidad y quiénes de plano se pierden la cita en Francia. Para el perfil de la semana ponemos la lupa en un auténtico sobreviviente y maestro del ajedrez político detrás del dojo, el mismísimo Asahi Fuji. Analizaremos la historia detrás de Sushi Kona y nos pondremos el traje de contadores y abogados para entender cómo funciona el negocio de las acciones de anciano con nuestra palabra del día, Toshi Yorikawa. Así que ajusten sus mawashis porque como siempre empezamos con... Noticias de la semana. Sube, sube, que arranca. Hey. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Bueno, hoy comenzamos con una confesión honesta que nos llega desde el diario Nikkan. El maestro Ajigawa admitió haber pasado por una auténtica tortura mental el mes pasado respecto a su alumno estrella, Ao Nishiki. El maestro confesó que tuvo 3 momentos críticos antes del torneo, a inicios de la primera semana y en el día 7, en los que pensó seriamente mandarlo a ring para salvar su rango de Ozeki. Sin embargo, se armó de valor y decidió retirarlo. ¿Por qué? Por pura empatía. En el 2016, tras romperse el tendón de Aquiles, los médicos le dijeron a Ajigawa que tardaría un año en volver a luchar, pero él regresó a los 3 meses por presión salarial. No quería que su pupilo cometiera el mismo error. El propio Onishi reapareció públicamente este fin de semana con una mentalidad de hierro. Declaró a la prensa que no solo busca volver con doble dígito, sino que va directo por la Copa del Emperador. A pesar de su lesión, se mostró muy maduro y lanzó una pregunta al aire. ¿Qué sentido tiene obsesionarme con Mayo? ¿Cuánto tiempo más habría estado fuera si hubiera empeorado el problema? Sin duda hay futuro ahí, ¿no? Por otro lado, su gran amigo Waka Takakage y el campeón del torneo de mayo ya retornó a los entrenamientos ligeros de cara al campamento en Fukushima y su esperado desfile de campeonato en su ciudad natal. Tras una semana libre, dice que el cuerpo le pide moverse. Y aunque junio viene con una agenda apretadísima y menos tiempo para entrenar, asegura que será inteligente para cuidarse. Además, está contentísimo de por fin poder hacer el desfile de campeón en su ciudad natal, ya que la última vez que ganó habían restricciones por COVID. Pero la verdadera noticia en su hogar la dio su hijo, Kairi. El pequeño compitió en el campeonato del distrito de Koto en la categoría de menores de 8 años y se proclamó campeón. El propio Waka Takakage estuvo interrumpiendo sus entrevistas para seguir los combates por el teléfono. Confesó que se pone cansadísimo y súper tenso cuando ve a su hijo luchar y que todavía está pensando qué premio darle. Aunque aclara que el niño ni siquiera se ha apuntado formalmente en el club de sumo y que el día que lo haga será por su propia elección. Parece que el talento lo lleva en la sangre. El maestro Nishio Noseki defendió con uñas y dientes las giras internacionales en su columna de Sponichi. A pesar de los vuelos eternos, asientos incómodos e incluso incendios que han quemado delantales de seda en el pasado, asegura que viajar abre la mente de los luchadores y los hace crecer como personas al llevar el sumo a otras culturas. Y parece que el presidente Hakaku comparte esa visión porque ha intentado atar a su sucesor a varios compromisos internacionales. En una entrevista con Hochi Sports reveló que ha recibido ofertas de unos 10 países y que planea mantener giras en el extranjero cada pocos años. Sin embargo, el actual director de giras y aspirante a sucederlo, el maestro Takadagawa, saltó a la palabra en Tokyo Sports afirmando que los luchadores de hoy lo tienen muy fácil. Recordó que en sus tiempos los rangos sanyaku se levantaban a las 4 de la mañana para viajar en condiciones mucho más duras. Aún así, reconoció que estamos en la era de reforma laboral y anunció cambios históricos para el próximo año. Reducirán las fechas de gira a menos de 80, agruparán los combates de 2 o 3 días en las mismas sedes para no cambiar tanto de hotel y mantendrá el recorte de 30 minutos diarios para que los atletas regresen antes a descansar y trabajar en su acondicionamiento. Habrá que ver si se cumplen estas promesas de descanso, pero desde aquí los mantendremos informados. Pasando a notas mucho más emotivas dentro del dojo, este pasado fin de semana, el Ryogoku Kokugikan se vistió de gala, pero también de mucha nostalgia, para despedir oficialmente a 2 grandísimos guerreros que colgaron el mawashi de competencia, Hokuto Fuji y Takara Fuji.
Las ceremonias de retiro o Danpatsushiki nos dejaron momentos que de verdad se van directo a los libros de la historia y al corazón de la afición. Empezamos el sábado con el guerrero de Hakakubeya, Hokuto Fuji, ahora conocido formalmente como Oyama Oyakata. Este hombre desató una ovación ensordecedora al salir al cuadrilátero para su última ceremonia de entrada del ring, o Dohyo-iri. Pero ojo a este detalle hermoso, no lo hizo solo. Salió acompañado por su hijo mayor, Haruhito. Ambos vestían exactamente el mismo diseño de delantal ceremonial o el Kesho Mawashi. Un momento familiar precioso que conmovió a los miles de fanáticos en la arena. Y para cerrar con broche de oro su faceta competitiva, Hokuto Fuji se amarró el cinturón para un último combate simbólico contra su gran rival y amigo entrañable desde la época de su sumo universitario, el ex Oseki Mitakeumi. Fiel a su estilo de empuje frontal e implacable, Hokuto Fuji se despidió regalándolos una última victoria simbólica en medio de los aplausos de un estadio aborratado. Para los que están viendo el podcast, aquí les dejo esa última batalla entre Hokuto Fuji y Mitakeumi. Mucho respeto entre estos dos luchadores. Mitakeumi, el hijo de Margarita, y honestamente no sabía que el historial que tenían estos dos. En mi tiempo en el sumo sí llegué a ver a Hokuto Fuji luchar, pero ya estaba en su fase final, ya estaba en sus últimos días de sumo. Y lo bueno es que ahora, como está de maestro, es Oyakata ahora, su carrera en el sumo continúa. Y como pueden ver, también ha perdido mucho peso Hokuto Fuji. Según reportan, ya ha perdido más de 80 libras de peso y lo más seguro que perderá mucho más peso aún. Y aquí vemos este gran momento entre estos dos luchadores, estos dos rivales que han sido rivales desde los momentos universitarios. Y la verdad es que cuando llegamos al momento del Danpatsushiki, las rivalidades, las enemistades, la competitividad que existió desaparece completamente y es un momento de celebración, de lágrimas, de risas. Y es lo mismo para todos. Es uno de las ceremonias más hermosas que tiene el sumo profesional. Un retiro digno de un gran titán. Pero si el sábado fue de ovaciones solemnes, el domingo con Takara Fuji, ahora convertido en el maestro Kiriyama Oyakata, fue una auténtica montaña rusa de risas y lágrimas. El momento cumbre del quiebre emocional ocurrió cuando su madre subió al dojo a darle uno de los cortes de tijera tradicionales. Takara Fuji rompió en llanto de una forma tan profunda y honesta que entre tantas lágrimas terminó perdiendo uno de sus lentes de contacto en pleno dojo. Y justo cuando el ambiente se ponía súper melancólico y todos sacaban los pañuelos, sus compañeros más jóvenes de la cuadra Isegahama, encabezados por el travieso Midori Fuji, decidieron romper el protocolo milenario del sumo de la forma más divertida y espontánea posible. Subieron y le plantaron tremendos besos en la mejilla para animar al público. En un mundo tan estoico, rígido y serio como es el sumo, ver a los séquitos rompiendo las filas para darse besos provocó las carcajadas de todo el Kokubikan. El propio Takara Fuji comentó después, entre risas, que aquello era algo completamente inaudito en el dojo, pero que se sintió increíblemente feliz por el enorme cariño de sus menores. Pero dejó claro que se la va a cobrar a Midori Fuji y compañía en los próximos entrenamientos, que serán más duros de la cuenta. Este es el momento más, vamos a decir, triste y alegre, los dos, de esta ceremonia, porque aunque ya Takara Fuji y Hokuto Fuji se retiraron hace un año, este es el momento en que definitivamente ya están completamente retirados del sumo como luchadores activos. Y es el momento en donde, si no habías entrado en esa realidad, ahora entras en esa realidad, porque el momento que ese moño se va, significa que jamás podrás volver a luchar como profesional en el dojo. El último corte honorífico, conocido en el sumo como el Tome Basami, que retiró por completo el moño o el Oichomage de Takara Fuji, fue realizado por su antiguo maestro, el ex Yokozuna Asahi Fuji.
del cual vamos a hablar bastante en el día de hoy. Por tradición, tu maestro es el que te hace el último corte porque tú eres la responsabilidad de él, desde que empiezas en el sumo hasta el final. 2 carreras admirables, 2 hombres de hierro que lo dieron todo por la arcilla y que ahora asumen sus roles como maestros o yakatas. Desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus carreras. El sábado 13 y domingo 14 el sumo invade París. Pero al parecer no todos van a poder llegar. Hablemos de salud porque hubo mucha actividad de grandes nombres que están arrastrando lesiones pero que aparecieron en estos eventos de retiro. Ojo a la lista de cara al viaje a Francia. Osorio estuvo presente y todo indica que viajará a París. Eso sí, con el tendón de la corva cuidadosamente vendado. Onosato también reapareció y ha prometido que se subirá al avión para ir a Francia. Atami Fuji y Koto Sakura ambos asistieron para cumplir con sus obligaciones de retiro. A Koto Sakura se le vio con un caminar bastante natural. Takayasu reveló a los reporteros que se quedó sin poder ponerse en cuclillas 24 horas antes de retirarse en el torneo de mayo, pero aseguró que sí va a pelear en París. A Sakoryu, la gran sorpresa, pero por las razones equivocadas, estaba allí con la rodilla derecha fuertemente vendada y se le veía en evidente agonía cada vez que intentaba agacharse. ¿Quiénes se lo pierden? Asanoyama y Shishi fueron las únicas ausencias notables de la máxima categoría. Asanoyama ya se había disculpado formalmente para el evento de París, mientras que los reportes cercanos indican que el hombro de Shishi le está dando tantos problemas que en retrospectiva ni siquiera debió haber competido en el torneo de mayo. Y cerramos el día de hoy con una noticia que los ha tenido a ustedes muy curiosos. La noticia del error de Kimura Shonosuke, que da la casualidad que fue el único perfil del único Kyoji que hemos cubrido y en el torneo de mayo hizo noticias. La noticia es la siguiente. El 39 Kimura Shonosuke, o el Tate Gyoji de mayor rango, cometió su primer Gunbai Sashigae desde que fue ascendido al rango de árbitro principal en el torneo de otoño del 2024. El combate fue el final de la jornada que inicialmente otorgó la victoria a Kotoejo. Fue el combate entre Kirishima contra Kotoejo, pero se convocó un Monoi y tras la consulta de los jueces la decisión fue revertida debido a un fallo arbitral incorrecto y Kirishima fue declarado entonces el ganador. Shonosuke con Asakayama, el jefe del comité de arbitraje, y Kimura Motoki, quien ejerce como supervisor de los árbitros, visitaron al presidente de la Asociación de Sumo Japonesa, Hakaku, para informar sobre la situación. Shonosuke compartió las palabras del presidente declarando: "Me dijo, fue un combate difícil, concéntrate y hazlo bien de aquí en adelante". Respecto a la base de su juicio inicial, Shonosuke explicó: "Fue un uchari donde sus pechos tocaban presionados el uno contra el otro. Mi perspectiva fue que sus cuerpos se habían separado. Aunque la reunión fue informe formal del incidente, se considera la presentación verbal de una dimisión condicional, la cual el presidente finalmente rechazó, instándolo a permanecer en su puesto". Otro árbitro señaló con respecto al error del juicio de Shonosuke: "No creo que esto le haya pasado a un árbitro principal en más de 10 años. Shonosuke, quien tiene una reputación muy consolidada por sus decisiones precisas en los combates, comentó: "No recuerdo cuándo fue la última vez que cometí un error de juicio". La versión corta, Shonosuke cometió un error, le cambiaron la decisión, fue a ver al presidente de la asociación para básicamente decirle que se iba a retirar por haber cometido el error, y el presidente le dijo: "Cállate, sigue haciendo lo que estás haciendo, todo el mundo, todos cometemos errores". Y eso fue lo que pasó. Y tenemos una noticia más que reportar que pasó este fin de semana, pero eso lo vamos a reservar para el tema caliente. El tema caliente. Muy bien,
Bien, familias, ajusten sus audífonos porque hoy nos metemos en uno de los capítulos más delicados, polémicos y debatidos del sumo moderno. Lo que la Asociación Japonesa de Sumo presentó inicialmente como una medida temporal tras el escándalo de Hokuseiho, hoy ya tiene un desenlace definitivo. El establo Miyagi-No ha desaparecido oficialmente. Y aunque los hechos están claros, la interpretación de estos hechos sigue dividiendo aficionados, analistas y seguidores del sumo. Para algunos, esto es simplemente la consecuencia inevitable de un caso grave de mala supervisión. Para otros, es el cierre silencioso de una de las estructuras más influyentes que construyó Hakuho dentro del sumo moderno. Para mi familia, esto no es normal. Lo que acaba de pasar en el sumo no es normal. Pero la realidad es que Miyagi-No ya no existe. Durante meses nos dijeron que era temporal, que era una transferencia, una reorganización, una medida disciplinaria. Pero hoy el resultado es otro. Miyagi-No Beya fue disuelto oficialmente, los luchadores quedaron absorbidos por Isegahama y ya no hay vuelta atrás. No vamos a imponer una lectura, pero vamos a repasar los hechos. Después, cada quien saca sus propias conclusiones. ¿Les parece? El origen del conflicto fue reportado en febrero del 2024. Explota el escándalo de violencia protagonizado por Hokuseiho. La Asociación de Sumo Japonesa concluye que existieron fallas graves de supervisión dentro del establo Miyagi-No. Hakuho recibe sanciones disciplinarias y pierde temporalmente el control de su establo. Por primera vez desde su retiro, su posición dentro de la asociación queda seriamente debilitada. Después llegamos a abril del 2024 y la asociación toma una decisión histórica. Todos los luchadores y miembros del establo Miyagi-No son transferidos al establo Isegahama. La medida es presentada oficialmente como temporal. Sin embargo, desde ese momento comienzan las dudas dentro del mundo del sumo. ¿Era realmente una solución provisional o ya estaba consolidado una absorción definitiva? No existe evidencia pública concluyente que responda a esa pregunta, pero el debate sigue vivo hasta hoy. Luego, en junio del 2025, llega el punto de quiebre. Hakuho presenta su renuncia a la Asociación de Sumo Japonesa. La figura más dominante de la historia del sumo abandona completamente la estructura profesional japonesa. Con su salida, queda fuera de la estructura institucional del sumo profesional japonés y también desaparece la posibilidad real de que él pudiera recuperar el control de Miyagi-No. A partir de ahí, el destino del establo queda completamente en manos de la asociación. Pasamos hasta la segunda mitad del 2025 y comienzan cambios profundos dentro del grupo transferido. Aparece una tendencia clara hacia nombres terminados en Fuji, que es lo que hacen en el establo Isegahama. Entre los casos más conocidos es el de Hakuojo, que pasa a competir ahora como Haku no Fuji. Pero él no fue el único. Nuestro rookie dorado, que siempre lo conocimos como Kusano, ahora adopta el nombre de Yoshino Fuji. Otros luchadores también modifican sus identidades competitivas al integrarse plenamente en la estructura de Isegahama. Aquí es importante separar hechos de interpretaciones. El hecho, múltiples cambios de Shikona. Interpretación. Algunos aficionados ven esto como una integración natural dentro de su nuevo hogar deportivo. Otros lo interpretan como la pérdida progresiva de la identidad construida bajo Hakuho. Y en medio de todo esto aparece una excepción clara: Enho, el único ex Miyagi-No que mantiene intacta su identidad competitiva, abriendo la oportunidad de que el cambio de nombre no fue forzado, fue una elección por cada uno de los luchadores. Luego pasamos a febrero del 2026, donde tuvimos otro incidente disciplinario. Pero esto es un giro a la historia que es muy importante. Durante un evento privado, Haku no Fuji, el ex Hakuojo, protagoniza un incidente de conducta inapropiada hacia una invitada. Posteriormente, Teru no Fuji admite haber utilizado violencia física al reprenderlo. La situación escala rápidamente y la asociación abre una investigación formal. De ahí tenemos que pasar a abril del 2026, donde la asociación sanciona a Teru no Fuji. La Asociación de Sumo Japonesa finaliza su investigación en una reunión extraordinaria del Consejo. Teru no Fuji es sancionado con una degradación administrativa y una reducción salarial temporal. La asociación reconoce que hubo circunstancias atenuantes, incluyendo la autodenuncia y la cooperación total en la investigación. Y aquí es donde empieza la parte más debatida.
Sabemos que existe una sanción y un sistema de supervisión reforzada sobre Isegahama. Algunos reportes describen un sistema de supervisión colaborativa entre la asociación, la Ichimon o el clan y dirigentes de en torno a la cuadra, limitando la autonomía unilateral del Shiso. Y el último evento hasta ahora de esta saga ocurre ahora en mayo del 2026, que es la disolución de Miyage-no. Finalmente llegamos al desenlace de la cronología. La junta directiva aprueba la disolución definitiva del establo Miyage-no. La absorción deja de ser temporal y se convierte en permanente. Los luchadores quedan integrados oficialmente dentro del establo Isegahama. Miyage-no deja de existir. Punto. El momento además es simbólico. La noticia se conoce mientras Hakuho asiste al Danpatsushiki o la ceremonia de retiro de Takara Fuji. Y aprovechando de que ya estaba ahí en Japón, en el Ryogoku Kokugikan, los reporteros consultaron a Hakuho y él responde con calma. Dice: me tomó por sorpresa y estoy triste, pero hoy es la celebración de otro luchador. Una frase corta, pero refleja perfectamente el cierre de una era. Y aquí es donde este drama político se convierte en una auténtica obra maestra del ajedrez político. Porque mientras la asociación ejecutaba el desmantelamiento permanente del establo Miyage-no sobre el papel en este pasado mes de mayo del 2026, el verdadero candado ya se había colocado en las sombras. Hay que recordar que desde junio del 2025, tras la renuncia de Hakuho, la valiosa acción de Miyage-no ya había quedado firmemente bajo el control de Asahi Fuji Seiha. Pero la jugada maestra se cierra de forma perfecta ahora. En el mismísimo mes que nuestro querido Enjo logra el milagro de regresar a Yuryo y alcanzar de forma oficial sus 30 torneos como Sekitori, desbloqueando su derecho legal ante la asociación para aspirar a una acción, la junta directiva le tira la puerta en la cara, decretando la disolución definitiva de la escuela para que nadie de la antigua estructura pueda heredarla en activo. Asahi Fuji, operando como el portador oficial de la Kabu de Miyage-no, es el muro de contención perfecto de la asociación. Él no le va a ceder esa acción a Enjo. Políticamente sería un suicidio para su clan. Significaría devolverle las llaves del imperio al discípulo más leal, más cercano y más protegido de Hakuho, reviviendo desde adentro la facción que tanto les costó intervenir. Asahi Fuji va a mantener ese nombre congelado o blindado para la gente de su absoluta confianza dentro de la rama principal de Isegahama. Legalmente, Enjo tiene el derecho por sus números, pero políticamente lo dejaron en un callejón sin salida. El sistema se aseguró de que el legado de Hakuho no regrese jamás. Ahora, cualquiera diría que al darle tantos luchadores buenos a un establo como Isegahama, que ahora es el establo más grande de toda la asociación de sumo japonesa, le están dando o están creando otro Hakuho en Terunofuji porque le están dando mucho poder. Pero piénsenlo, Terunofuji ahora tiene el establo más grande y talentoso del sumo moderno, pero lo tiene bajo intervención. Tiene el título de jefe, pero tiene a Sakayama y a la Asociación de Sumo Japonesa revisándole los libros, los entrenamientos, todos los días. Le dieron un imperio, pero parece que también le amarraron las manos para poder controlarlo. Manejar un establo con monstruos como Atami Fuji, Hakuno Fuji, Yoshino Fuji, Takero Fuji, Midori Fuji ya es difícil. Pero al disolver a Miyage-no permanentemente en mayo, la asociación le dejó caer el regazo entero del grupo de Hakuho de forma definitiva. Es una concentración de talento brutal, pero también de egos y de luchadores que venían resentidos con el sistema. La asociación fue muy viva. Le dieron a Terunofuji la responsabilidad de controlar a los rebeldes, entre comillas, de Hakuho, pero al mismo tiempo le quitaron las herramientas de autoridad y control absoluto para hacerlo. ¿Que por qué digo eso? Es que por tradición sagrada, el Shiso, o el maestro del establo, es el rey absoluto dentro de su cuadra. Nadie externo se mete en cómo entrena o maneja a sus hombres. Sin embargo, tras la sanción de abril del 2026 por golpear a Hakuno Fuji, la asociación le impuso a Isegahama un sistema de supervisión colaborativa y metieron a Sakayama, al ex Kaio, como interventor. Terunofuji ya no puede tomar decisiones unilaterales, tiene que consultar, reportar, rendir cuentas a un comité de la asociación y del clan sobre lo que pasa dentro de sus paredes. Le quitaron la autonomía. Y diciendo todo eso, les abro el debate.
¿Creen que la asociación actuó por disciplina interna o le acaban de poner una bomba de tiempo corporativa a Isegahama? Y con esto, familia, les abro el debate. ¿Creen que esto fue pura disciplina o una jugada política? ¿Creen que quisieron borrar a Hakuho y de paso amarrarle las manos a Teruno Fuji? Yo solamente les planteo las cosas como las veo yo, pero me encantaría leer lo que piensan ustedes. Como siempre, los leo en los comentarios. La palabra del día. Bueno, muchachos, hoy nos ponemos el traje de contadores y abogados porque la palabra del día será Toshiyori Kabu o acción de anciano. El término se divide en dos bloques principales, Toshiyori y Kabu. Vamos a destripar cada uno de los tres caracteres. Empezamos con Toshi o Nen, que significa año o edad. Aquí representa el tiempo y los años acumulados a longevidad. Seguimos con Yoru o Ki, que significa acercarse, reunirse, acumular o depender de. Cuando lo combinamos, Toshiyori literalmente significa acumular años. En el japonés cotidiano, Toshiyori se usa para referirse a una persona de la tercera edad o a un anciano. Sin embargo, en el lenguaje exclusivo del sumo, un Toshiyori no es simplemente un viejo, sino un maestro u oficial de la asociación. Un luchador retirado de alto rango que ha acumulado años de experiencia en el dojo. El último carácter es Kabu, que significa tocón de árbol, raíz, acción financiera, derecho, plaza o licencia. En el Japón feudal, esta palabra se usaba para referirse a los derechos de propiedad de un negocio familiar o gremial que pasaban de generación en generación, como una raíz que se aferra al suelo. Hoy en día, en el mundo de los negocios modernos, significa acción, como las acciones de la bolsa. En el sumo representa esa plaza o licencia de propiedad limitada, el derecho legal. En el mundo del gran sumo, un Toshiyori Kabu o solamente un Kabu es literalmente una acción corporativa, una licencia de propiedad limitada. Solo existen 105 acciones en todo el planeta y son el requisito obligatorio que exige la asociación para que un luchador retirado pueda quedarse dentro de la organización como entrenador, heredar un nombre de maestro o de oyakata y eventualmente abrir su propio establo. Históricamente, las acciones eran propiedad privada de los oyakatas y se vendían en un mercado, vamos a decir negro, interno por cientos de millones de yenes. Sin embargo, en enero del 2014, la asociación se transformó oficialmente en una corporación de interés público. Para obtener este estatus que les da enormes beneficios fiscales, el gobierno japonés les exigió limpiar las finanzas. A partir de ese momento, la asociación confiscó la propiedad legal de todas las acciones. De la forma que operan hoy es que las 105 licencias pertenecen única y exclusivamente a la asociación. Cuando un maestro se retira o cambia de nombre, lo que ocurre no es una venta, sino un traspaso de derechos de uso autorizado por la asociación. Aunque la venta comercial está estrictamente prohibida y es ilegal ante la ley fiscal japonesa, en el mundo del sumo se sabe que se siguen haciendo transacciones bajo la mesa a través de donaciones en efectivo o paquetes de jubilación que no son oficiales entre familias y los sucesores. Sin embargo, si la asociación descubre un rastro de dinero directo o un contrato de compra-venta, el castigo es expulsión inmediata. Este candado es la razón por la cual alguien como Hakuho no puede simplemente sacar la chequera desde fuera de la asociación, comprarle la acción de Miyagi no Asahi Fuji y ponérsela de nombre a Enjo. Al estar prohibida la venta libre, todo traspaso tiene que ser aprobado por el comité de directores de la asociación. Si Asahi Fuji decide transferir la acción, tiene que proponer un sucesor de propia confianza a la junta. La asociación jamás aprobaría esa licencia que se moviera a alguien financiado externamente por Hakuho, bloqueando por completo cualquier transacción económica. Así que esa no puede pasar. El perfil y el Rikishi conoce al luchador que pelea del ring. Toda su historia en un solo beat. El perfil. Ya que este caballero es un gran tema del día de hoy, vamos a hablar de Asahi Fuji. Su nombre real es Seiya Suginomori. Él es japonés de la prefectura de Aomori. Nació el 6 de julio del 1960. Tiene 65 años en el 2025, 66 en el 2026. Esto es importante porque a los 70 años tiene que soltar la acción de Miyagi-No porque esa es la edad
de retiro total. Su rango actual es consultor o asesor, es Sanyo de la Asociación Japonesa de Sumo. Oficialmente opera bajo el nombre de Miyagi-no Oyakata y es el ex Yokozuna Asahi Fuji. Su establo o su heya, él pertenecía al establo Isegahama, era el que llevaba el establo Isegahama hasta que lo tomó el Teruno Fuji y ahora posee la acción de Miyagi-no. Para ustedes que vienen siguiendo el sumo por mucho tiempo, yo creo que ya conocen a este hombre. Pero para los más nuevos hay que decirles que este señor no es ningún improvisado. Nació en la histórica tierra de campeones de Aomori. Asahi Fuji fue un estilista absoluto en la era dorada del sumo de los años 80 y 90. Asahi Fuji fue conocido en su época como uno de los luchadores más técnicos, cerebrales y estéticos del dojo, famoso por su letal agarre de Uwatenage o derribe con agarre exterior y su astucia para contrarrestar la fuerza bruta. Su carrera obtuvo 4 copas del emperador, 9 segundos lugares, 9 premios especiales y 2 estrellas de oro. Él debutó en enero del 1981 y en julio del 1990 fue nombrado oficialmente como el Yokozuna número 63. En el 1991 gana su cuarto y último campeonato de la máxima división con un récord de 14-1. Y en el 1992, en enero, tras lidiar con problemas crónicos de salud, páncreas y espalda, decide anunciar su retiro oficial como luchador en activo para iniciar su carrera política como Oyakata. Se retiró en el 92 y asumió el control del establo Isegahama en abril del 2000. Bajo el nombre de Asahi Fuji, estuvo al mando de la escuela por más de 24 años antes de transferirle la dirección a su alumno Teruno Fuji en el 2024. Pero, ¿por qué es el hombre del momento en el 2026? Porque cuando todos pensaban que a sus 65 años le tocaba empacar la maleta e irse de casa por jubilación obligatoria, Asahi Fuji demostró por qué le dicen el estratega. Aprovechó el río revuelto que dejó la renuncia de Hakuho, se adueñó de la valiosísima acción de anciano, el Toshirukabu de Miyagi-no, le entregó el control de su gimnasio a Teruno Fuji y él se aseguró de un asiento dorado como consultor de la asociación, cobrando un sueldo como hasta los 70 años. Definitivamente Asahi Fuji es un hombre que sabe cuándo atacar en el barro, cuándo negociar en las oficinas y que hoy, con la disolución definitiva de Miyagi-no, se queda con la llave legal que congela el legado de Hakuho. Un auténtico estratega del pantalón largo. Ahí les tengo un dato curioso de este señor. Las legendarias tijeras que se usaron este fin de semana en el Danpatsushiki de Takara Fuji para cortarle el mollo tradicional pertenecen originalmente al predecesor de Asahi Fuji. Tienen una historia de más de 143 años de antigüedad y son originarias de su misma tierra natal en Aomori. Shikona, Shikona. Y ya que estamos hablando de él, vamos con su Shikona, Asahi Fuji Seiya. El nombre de batalla se divide en 2 conceptos muy poderosos en la cultura japonesa. Asahi, la combinación clásica, Fuji. Vamos a destripar cada carácter. Asahi, que significa sol naciente, sol de la mañana. Aquí representa el brillo, el amanecer y un futuro brillante. Es un elemento clásico en los nombres de la cuadra Oshima o Isegahama, porque antes Asahi Fuji era parte del establo Oshima, antes de abrir o correr el establo Isegahama. El segundo carácter es Fu, que significa riqueza, abundancia o fortuna, aunque se usa principalmente de forma fonética para escribir Fuji, el carácter que evoca una vida llena de abundancia y plenitud. Y el tercer carácter es Ji o Shi, que significa guerrero, samurái, caballero, hombre de honor. Al igual que el carácter anterior, forma parte del nombre del monte Fuji por fonética, pero aporta directamente la identidad del combatiente, el hombre que vive bajo un código de honor. Como ya saben, todos esos nombres tienen alguna clase de significado que trasciende un poco más. El primero empezamos por el tributo obligatorio a su maestro, Asahi, que es el prefijo del nombre que viene directamente de su mentor y descubridor, el ex Oseki Asahi Kuni, quien en ese entonces era el jefe del establo Oshima. En la estricta tradición del sumo, heredar el primer kanji del maestro es el mayor símbolo de lealtad y una forma de cargar con el orgullo del establo. En esa facción, las grandes estrellas llevan el Asahi. Con el segundo carácter es donde viene el verdadero dato de colección. El sufijo Fuji no se eligió únicamente por el majestuoso monte Fuji.
Cuando el joven Seiya Sugimori entró al sumo profesional a principios de los años 80, había un luchador revolucionando el deporte, un auténtico monstruo de puro músculo y ferocidad que estaba alcanzando el estatus de leyendas. El 58 Yokozuna Shigeru Fuji, el famoso lobo y uno de los perfiles que todos quieren que hagan y ya viene por ahí. Su maestro, Oshima Oyakata, decidió bautizarlos combinando su propio legado, Asahi, con el nombre del gran referente de la generación, Fuji, como un amuleto y una profecía de que el muchacho estaba destinado a alcanzar la misma grandeza e impacto del gran Shigeru Fuji. Como último dato, quiero darles que hay otro luchador que acaba de heredar este nombre de Asahi Fuji, que lo hemos estado siguiendo y ha estado destruyendo todas las divisiones, y en el torneo de julio va a entrar a la tercera división por primera vez. Su nombre es Asahi Fuji. El dato curioso. El dato curioso. El dato curioso. Bueno, y para el dato curioso pensé que nos quedaríamos aquí en el tema de las acciones de anciano para darles unos datos acerca de esas acciones. Dato número 1. Valen una auténtica fortuna. Oficialmente, desde la reforma de 2014, la asociación prohibió la compra y venta comercial de los KABU, de las acciones de anciano, diciendo que ahora le pertenecen a la organización. Pero vamos, a ojo del amo, engorde el caballo. En el mercado negro, entre comillas, o bajo la mesa, hay una acción de anciano histórica que ha llegado a tasarse en sus épocas doradas en 500 millones de yenes. Estamos hablando de casi 3.5 a 4 millones de dólares. Es realmente un club hiper exclusivo. Quien tiene un KABU tiene un cheque en blanco para toda la vida. Dato número 2. Son activos hereditarios y avales bancarios. En Japón antiguo y feudal, estas licencias eran tan reales y seguras que los maestros las usaban como avales o colaterales para pedir préstamos gigantescos en los bancos, o incluso se entregaban como dote de matrimonio cuando la hija de un Oyakata se casaba con un luchador prometedor. Literalmente te casabas por la plaza. Dato número 3. La regla de las 105 sillas. El número de licencias está congelado estrictamente en 105 para todo el mundo. Si eres un sekitori histórico que dio su vida en el barro, pero al retirarte no consigues que la asociación te ceda o te preste una de estas sillas, te dan una patada y te vas a la calle el mismo día de tu retiro. Solo los verdaderos grandes campeones, los Yokozunas y los Osekis, tienen un breve periodo de gracia de 3 a 5 años para quedarse en la asociación mientras suplican por un vacante. Pero si el tiempo se agota y nadie les suelta una silla, el destino es el mismo. No importa que seas una leyenda, sin KABU no hay derecho a piso en el sumo moderno. El último dato son los requisitos necesarios para poder obtener un KABU. Primero, un requisito que te ayuda es haber llegado al Sanyaku, haber peleado mínimo un torneo en los rangos más altos como Komusubi, Sekiwake, Oseki y Yokozuna, te ayuda bastante. Si no logras eso, tienes que haber acumulado un mínimo de 20 torneos en la máxima división Makoushi, o si no lo pudiste lograr, tienes que acumular 30 torneos como Sekitori, o sea, entre la primera y segunda división, que es lo que acaba de hacer Enho. El otro requisito es que tienes que ser ciudadano japonés, ya sea natural o naturalizado. Para los luchadores extranjeros, como los de Mongolia o los de Ucrania, tienen que pasar por el complejo proceso legal de naturalización y renunciar a su pasaporte de origen antes de retirarse si quieren quedarse con una silla en la asociación. También requisito es que tienes que estar retirado oficialmente. No se puede ejercer como maestro ni poseer los derechos operativos de un KABU mientras seas luchador activo. El traspaso se formaliza en el momento exacto en que se corta tu coleta o se anuncia el retiro oficial. Por último, la junta directiva te tiene que aprobar. Cumplir los números y la nacionalidad no te da la silla automáticamente. El comité de directores de la Asociación de Sumo Japonesa debe evaluar el historial de conducta del luchador y aprobar por votación el traspaso de los derechos de uso de ese KABU específico. Oye, eso me hace pensar de por qué le traspasaron la acción de anciano a Hakuho si tenían que aprobarla y la conducta del luchador era un factor. Eso fue un error desde un principio.
Bueno, esos fueron los datos curiosos. Preguntas y predicciones. Bueno, y como ya no tenemos predicciones, porque ya hicimos la predicción del Banzuke, bueno, predicciones completamente prematuras para el Banzuke del torneo de julio. Hoy sí vamos a tener preguntas, así que vamos a responder preguntas que llegaron más que nada durante el torneo. Vamos a empezar con Heriberto. Heriberto dice: muchas felicidades al campeón Wakataka Kage. Me resulta muy significativo el retablo que recibió por la Embajada de México. Es una reproducción de un jugador de pelota prehispánica de la cultura maya, donde los jugadores eran considerados guerreros de la élite de la más alta categoría, algo similar a los luchadores de sumo en Japón. Es como si un guerrero de gran categoría reconoce el triunfo de otro guerrero. Heriberto, pedazo de comentario que me mandaste, hermano. Me pusiste la piel de gallina. Tienes toda la razón del mundo. Y si no hubiera sido por alguien como tú, no me hubiera dado cuenta. O sea, obviamente se nota que voy a poner el cuadro aquí en lo que estoy respondiendo a tu comentario, pero se nota que es algo prehispánico. Y como sabemos que viene de la embajada mexicana, tiene que ser algo muy mexicano, pero nunca en mi mente me iba a pasar de que esto era de la cultura maya y de la forma en que lo pones, como que es de un guerrero pasándole o reconociendo a otro. Es hermosísimo. Gracias por tu comentario. En realidad aquí no hay pregunta. Solo quería compartir este súper mega comentario de Heriberto y darte las gracias por mandar ese comentario. Vamos con Leo, porque Leo dice: podría darse el caso que si la cantidad de luchadores en el Sañaco es tan grande que solo hay sitio para hasta el Mageshira 15, que los que les correspondería estar en el 16 teniendo un récord de victorias o un Kashikoshi perdieran la categoría automáticamente al no haber espacio. Es una pregunta técnica de altísimo nivel, Leo, y la respuesta corta es no, jamás. En el sumo profesional hay una regla de oro sagrada, y es que con un Kashikoshi, con un récord de victorias, eso te da inmunidad total contra el descenso. Lo peor que te puede pasar es que te quedas donde estás. ¿Qué ha pasado? En casos, por ejemplo, si tienes un Kashikoshi, un 8 y 7, y estás en el rango de Mageshira 1, el rango que seguiría sería el de Komusubi. Pero con un 8 y 7, si hay Komosubis ya, vamos a decir que está Takayasu y Wakataka Kage, que eran los Komosubis del torneo pasado. Y vamos a decir que los dos tienen un récord de 8 y 7, se quedan exactamente donde están porque no, técnicamente pueden subir a Sekiwake, pero los Sekiwakes también se quedaron donde están. No estás haciendo lo suficiente para forzar otro espacio de Sekiwake. Pero el que estaba en Mageshira 1 con un 8 y 7 tampoco está forzando que le den otro espacio de Komusubi, como el de Komusubi 2. Entonces, en ese caso, todo el mundo se queda donde está y es lo peor que te puede pasar, que no vas a subir, que te quedas exactamente donde estás. Pero sí, y entiendo tu punto. Es decir, ¿qué pasa si se encogen los rangos Mageshiras y entonces técnicamente no hay espacio? Siempre va a haber espacio porque se están encogiendo porque otros luchadores están subiendo, lo cual está abriendo espacio abajo para que otros luchadores suban. Entonces, si tú eres rango Mageshira 16 y de repente ahora hay 4 Komosubis o 4 Sekiwakes, como va a pasar ahora en el torneo de julio, pues eso significa que hay más espacio. No sé si me doy a entender, porque se movieron de los rangos Mageshiras hacia los rangos Sañacos. Sí se encoge los rangos Mageshiras, pero porque se movieron de Mageshira a Sañaku, significa que ahora hay espacio para esos Mageshiras que se queden donde estén. Entonces, el que estaba en Mageshira 16 con un 8 y 7 subiría a Mageshira 15, porque es el siguiente paso, el siguiente rango que existe. Lo que se va a sentir como que no subiste porque vas a seguir en el fondo. Pero siempre, o te dejan donde estás o subes. Pero nunca bajarías con un récord de victorias. Te di una respuesta larga a la pregunta que me hiciste, pero es básicamente
La versión corta, sí. Con un récord de victorias nunca vas a bajar. Vamos a decir, Cuthbert Allgood 6729. ¿Cuántas divisiones hay? Y tienes idea si se compran entradas por cada día del torneo o es para todo el torneo. Bueno, saludos, Cuthbert, y apunta bien los datos para tu próxima trivia. En el sumo profesional hay 6 divisiones. En la cima es Makauchi, que es la primera división. Ahí los luchadores son rango Mageshira, Sanyaku, Ozeki, Yokozuna, Komusubi, Sekiwake. Esos son las luchas que usualmente agarran toda la atención. Después sigue Yurio, que es la segunda división. Esos son los luchadores que están en camino para subir. Esas son las 2 categorías altas, y esos luchadores de esas 2 categorías son considerados los Sekitori, porque son los luchadores que tienen salario. Son los luchadores asalariados. Hacia abajo en el sótano tenemos Makushita, que es tercera división, Sandanme, que es la cuarta, Yonidan, que es la quinta, y Yonokushi, que es por donde todo el mundo empieza y es la sexta. Ahora, en la cuestión de las entradas se compran estrictamente por día individual. No existe un abono de temporada o un pase completo de 15 días para el público general. Si tú quieres ir, compras tu boleto del día 3 y el día 10 o el día 15 o el del Senshuraku, pero no puedes ir a comprar los boletos del 1 al 15. Y las entradas vuelan en el internet. En menos de 5 minutos, apenas que abren las taquillas, se vende casi todo el tiempo. Buena suerte. El Kinky 792. Gracias por tus videos. Una pregunta respecto al sumo universitario. Se ve que los rikishis no profesionales tienen unas reglas capilares muy distintas. ¿No? ¿Por qué todos con el pelo muy corto? Ah, ya entendí. Bueno, una excelente observación, mi estimado Kinky. Es un constante visual que confunde a muchos al principio, pero la versión corta es que el famoso mollón tradicional, el chomage o el oichomage, que es el de los sekitori, los de segunda. La diferencia es que el chomage es que tienes la colita como aquí en la cabeza. Bueno, voy a poner fotos para que... Ese es el oichomage y ese es el chonmage. Y este es el oichomage. Ahí está la diferencia. Para los que están escuchando nada más, el chonmage es el que es la colita nada más como descansando en la cabeza, y el oichomage es con la flor, como que con la hoja, como el que se abre como una hoja. Pero bueno, el punto es que ese es un derecho exclusivo y obligatorio únicamente para el sumo profesional y es regulado por la Asociación de Sumo Japonesa. Los muchachos del sumo universitario son atletas amateur y estudiantes regulares de facultad. Tienen que ir a clases de economía, derecho, etcétera, por lo que llevan cortes de pelo comunes y corrientes. Lo curioso es cuando una de estas superestrellas como Omori salta al profesional. Debido a que son universitarios o que acaban de llegar de la universidad, los vas a ver que tienen el pelo corto y a veces les cuesta mucho tiempo que le crezca el pelo lo suficiente para hacerse el moño. Kusano en su tiempo, por ejemplo, fue uno. El mismo Fujiryoga, no Kazuma, porque Kazuma fue uno de esos que ya estaba, se cayó, volvió. Pero el mismo Fujiryoga hace reciente. ¿Quién más? O sea, voy a buscar ahí, poner fotos, pero la razón por la que no tienen el corte o el chomage es porque literalmente no les da el pelo. Pero ya siendo profesionales se lo pueden hacer. El momento que tengan el largo de pelo, ya se lo pueden hacer. Si no son profesionales, no se lo pueden hacer. Kevin dice, Sumo Frank, ¿puedes explicar? He visto luchadores amateur de lucha libre que están debutando en los rangos de tercera división. En el caso de Omori es un ejemplo. Muy bien, Kevin. Qué bueno que traes el nombre de Yasuhiro Omori a la mesa, el galán de las telenovelas. Porque este muchacho está rompiendo el internet en su debut en este torneo de mayo y le estaba yendo muy bien hasta que Ikarigata lo levantó como un bebé y lo sacó afuera. Pero ojo al dato, hermano, porque aquí hay una confusión con su origen que es súper común. Omori no viene de lucha libre, él viene del sumo universitario amateur. O sea, y él fue a la Universidad de Kanazawa Gakuin, donde fue el campeón del equipo. Ahora, sí, cuando decías lucha libre,
estabas hablando de lucha de sumo amateur, estamos en las mismas entonces y no hay ningún problema. Si pensabas que Omori era luchador de lucha libre porque está súper musculoso, la razón por la que él está súper musculoso es porque él viene del sumo universitario, y en el sumo universitario a veces le dan más prioridad al físico muscular a subir de peso, y si su plan, y el plan era entrar en el sumo profesional, ellos dejan esa parte para después, para cuando ya estén en el sumo profesional, y entonces ahí trabajan en subir de peso, porque entonces entran ya con la musculatura y lo que le faltaría es solamente subir de peso. Esa es una explicación. Ahora, ¿por qué debutó directamente a la tercera división, a la división Makushita, en lugar de empezar desde abajo como todo el mundo? Y esto se debe a la regla de Makushita Sukedashi. La asociación estipula que si un luchador amateur tiene un éxito monumental en los torneos tradicionales o nacionales, en el caso de Omori, él quedó subcampeón de todo Japón en el 2025, recibe un pase de élite para saltarse las divisiones inferiores, lo que sería Yonokushi, Yonidan y Sandanme, y debuta directo en el fondo de la tercera categoría. Muchos luchadores que tomaron este curso o esta ruta Ahora, han habido muchos luchadores que se han aprovechado de este sistema y lo han, a full. Por ejemplo, Onosato, vamos a decir. Él entró en el 2023 y entró directamente al rango de Makushita 10. En ese tiempo podías entrar, si eras, por ejemplo, el Yokozuna universitario, podías entrar hasta Makushita 15 o 10. Él entró directo al 10. En ese torneo tuvo un récord de 6-1, subió a Makushita 3, donde tuvo un récord de 4-3. Imagínense Onosato en Makushita sacando un récord de 4-3, por favor. Y de ahí subió a Yurio y nunca dio marcha atrás. Así que, llegó desde el 2023, 2024 llegó a Ozeki y 2025 llegó a Yokozuna. Y de no haber sido así, Onosato hubiera tenido que empezar en Yonokushi al fondo y subir poco a poco, como está haciendo Asahi Fuji ahora. Porque Asahi Fuji, en algún momento hablaremos de él, tuvo un problema que él no pudo aprovecharse de nada de eso. Asahi Fuji, el nuevo Asahi Fuji, tuvo que empezar en la última división y ahora está trabajando poco a poco, subiendo división por división, y obviamente le va a tomar más tiempo de la cuenta. Si él pudiera haberse aprovechado de este sistema, les aseguro que Asahi Fuji ya estuviera en Yurio, si no en Makuuchi, y lo van a ver pronto porque el próximo torneo va a empezar su primera campaña en Makushita. Vamos a ver dónde lo ponen, pero yo creo que 2 torneos en Makushita es lo que va a pasar. Y bueno, espero que con eso haya respondido bastante de sus preguntas. Les voy a seguir respondiendo preguntas porque llegaron bastantes durante el torneo, y si tienen más preguntas, déjenla ahí en los comentarios, que siempre las copio y siempre espero este momento para responderlas. Bueno, y como siempre, antes de irnos al cierre, muchachos, quiero tomarme un minuto muy especial. Como ya es de costumbre, quiero dedicarle esa sección del programa directamente a mis hijas y a mi hijo. Un mensaje que ellas no saben que les estoy dejando, y que ojalá algún día, cuando ya yo no esté, escuchen estos podcasts, porque saben que el internet, si es algo, es básicamente eterno, y yo les pueda hablar del más allá. Ese es como algo que les estoy dejando, que tal vez algún día les pueda servir. Escuchen bien, mis niños. En la vida, allá afuera, se van a encontrar con situaciones que van a ser profundamente injustas. Van a toparse con personas con poder, con comités o con instituciones que van a intentar apagarlos. Van a querer quitarles el crédito, arrastrarlas por el fango, o como le hicieron a Hakuho, armarles una operación básicamente de humillación para verlos caer y reaccionar con rabia. El gran campeón Hakuho tiene 45 copas del emperador en su vitrina. Es el más grande de todos los tiempos sobre el dojo. Pero para mí, su victoria más gigantesca no la ganó tumbando a nadie en el dojo. La ganó este fin de semana pasando en los pasillos del Kokugikan. No sé si ustedes escucharon todo el podcast, pero la asociación le cerró su escuela, le borró la identidad a sus muchachos y le soltó el hachazo de la disolución, aprovechando que él estaba ahí por pura cortesía.
Lo emboscaron con las cámaras encima esperando ver a un gigante derrotado y furioso, en mi opinión. ¿Y qué hizo el Fénix de Mongolia? Se rebajó a su nivel, gritó, pateó las paredes. No, mis hijos. Él mantuvo la espalda recta, la mirada firme, se elevó por encima de la porquería y con una elegancia impecable dijo: esto me da tristeza, pero hoy no se trata de mí. Hoy estamos aquí para celebrar la carrera de un compañero. Así que dejemos esto de lado por ahora. Esa es la lección de vida que quiero que se lleven hoy. La dignidad no se negocia y la clase no se compra. A ustedes la vida o la gente les podrá cerrar una puerta, les podrán quitar un proyecto, les podrán cambiar las reglas del juego a la mala, pero jamás nadie en este mundo les va a poder quitar quiénes son si ustedes deciden no bajarse al fango con ellos. Cuando el mundo juegue sucio, su mayor victoria será mantener la cabeza en alto, el espíritu limpio y respetar a los demás, incluso cuando ustedes no los respeten. Esas son las verdaderas medallas del alma, las que no son de oro ni se ganan en un torneo, sino las que demuestran de qué madera están hechos. Sean siempre unos yokozunas de la vida. Sean inteligentes en frente de toda situación. Y no olviden que el tiempo siempre les dará la razón. Papá los ama. Arranca el desfile, que empiece la marcha. A los equivoca el canal hoy abraza. Nicolás Yuseño está 77. Bastián Quillaleu y Carlos Reyes al frente. Jardín climático Daniel Jiménez con brío. Seidel Almengor, Jaime y Alex. Roconce en el río. Ricardo Ambriz, Francisco Perdomo a cantar. Polpetti, Rubi, Dudi, Edwin Azaña a bailar. Líder Sof, Nahuel, Metrópoli, Arnau. Guido Cestes, Julio Freites, Mauricio Lagos, wow. Liliana Ovance, Arragar, Lana de Rey, mi amor. Juan José Sánchez, Cienzo Cap con gran valor. Daniel Rodríguez, Top Colector en la arena. Y el gran Ray lo vaina cerrando con fuerza plena. A los miembros les decimos hoy, por hacer grande esta tradición, con los tambores sonando con fuerza, esta familia nadie la fuerza. Subimos el rango, sube la marea. Llegan los Oseki a la gran asamblea. Green Kuma con fuerza, imponiendo su ley. Aleima Vázquez brillando como un rey. Y Marcelo Ruiz con su paso de honor. Los tres Osekis desatando el clamor. Suelten las trompetas. Y en la cima del Dodoyo, donde habitan los dioses, los Yokozuna imponentes unen todas sus voces. García de Jesús y Quinca Pinturas, Pirata Bueno y así en las alturas. Ivanuchis, Robert Negrón con gran poder. Guajari, Velázquez y Yadira Rihua saben ser. Casa Rioja, Lourdes González y Capico al altar. Junto a SHG los grandes campeones van a mandar. A los miembros les decimos hoy, por hacer grande esta tradición, con los trombones sonando con fuerza, esta familia nadie